Fue la voluntad de Dios. Eso fue lo único que quiso decir Mohamed Salah cuando le preguntaron por el árbitro que acababa de sacar a Egipto del Mundial. Ni una palabra de furia, ni una queja directa. Solo esa frase, corta y extraña, mientras todo su país exigía respuestas. Porque mientras su entrenador denunciaba un partido arreglado y su compañero Mostafa Siko hablaba de un torneo amañado para favorecer a Argentina, el propio capitán egipcio, la gran figura de ese equipo, elegía el silencio disfrazado de resignación religiosa. Y esa contradicción, la del vestuario dividido entre la rabia y la fe, es la puerta de entrada a una de las historias más tensas de todo este mundial. Te voy a contar exactamente qué pasó en esa cancha de Atlanta para que Egipto terminara señalando a la FIFA, qué dijo cada protagonista y por qué la reacción de Salah fue tan distinta a la de sus propios compañeros. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre la jugada más polémica del partido, revisada después por la propia FIFA, que muy poca gente conoce. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete, porque en este canal analizamos cada capítulo de este mundial con lupa. Vayamos al partido. Argentina, campeona vigente, se midió a Egipto en los octavos de final, el 7 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Egipto había llegado hasta ahí como uno de los animadores más inesperados del torneo, con Salah como bandera y con la ilusión de dar el batacazo del mundial. Y durante casi 80 minutos, el guión se escribía completamente en contra de la albiceleste. Egipto se puso arriba temprano. Yasser Ibrahim abrió el marcador al minuto 15, y el estadio empezó a sentir el peso de una posible sorpresa histórica. Poco después llegó el primer golpe para Argentina, un penal a favor, que Messi se encargó de patear. Falló. El arquero egipcio, Mostafa Shobeir, adivinó el lado y contuvo el remate. Imagínate ese silencio. El mejor goleador de la historia de los mundiales, fallando desde los 11 metros, con su selección abajo en el marcador y el reloj corriendo en contra. Para Shobeir, esa atajada era, en ese instante, la jugada de su vida, el momento en el que un arquero suplente de un torneo puede convertirse, de un segundo a otro, en el héroe de todo un continente. El golpe se profundizó al minuto 67. Mostafa Siko anotó el segundo para Egipto, y de repente el resultado parecía sentenciado. 2-0, con apenas 20 minutos por delante y un rival que defendía con uñas y dientes cada balón. En las tribunas ya se festejaba una clasificación que, hasta ese momento, muy pocos daban por posible. Siko, de hecho, tuvo otro gol en sus botas minutos después, pero el árbitro francés François Letexier lo anuló tras revisar el VAR, una infracción previa sobre el defensor argentino Lisandro Martínez, un pisotón detectado a cámara lenta que borró lo que hubiera sido el 3-0 egipcio. Esa anulación quedaría, horas más tarde, en el centro de la polémica. Para muchos en Egipto, fue la primera señal de que el partido se les empezaba a escapar de las manos por decisiones de gabinete, no de cancha. Y aquí es donde el partido se parte en dos historias completamente distintas. La cancha vio una hazaña deportiva, las redes vieron una conspiración. Con el marcador todavía adverso, Cristian Cuti Romero conectó de cabeza al minuto 79 para recortar distancias. El banco argentino, hasta ese momento resignado, volvió a creer. Y 4 minutos después, al 83, apareció el nombre que todo el estadio esperaba: Messi. Su gol del empate, el 2-2, no fue solo un tanto más, fue su octavo del torneo, el 21º de toda su carrera en mundiales, ampliando un récord que ya era exclusivamente suyo. Piensa un segundo en lo que significa. A esa altura del campeonato, Messi ya había fallado 4 penales en su historia mundialista, pese a ser, con enorme diferencia, el máximo artillero de todos los tiempos en esta competición. Y sin embargo, ahí estaba de nuevo, apareciendo justo 15 minutos después de haber fallado desde los 11 metros, como si esa frustración necesitara una respuesta inmediata. Pero el empate no le alcanzaba a Argentina, y el reloj seguía corriendo. En el tiempo añadido llegó la jugada que todavía hoy se discute en cada mesa de Egipto. Julián Álvarez recuperó un balón dentro de su propia área, en un choque con Mohamed Salah, que terminó con el capitán egipcio en el suelo. No hubo pito, no hubo VAR. Egipto reclamó además un supuesto agarrón de Alexis Mac Allister a Hamdi Fati en esa misma secuencia, otra jugada que tampoco fue revisada. La jugada siguió, Argentina salió al contragolpe, Julián Álvarez asistió a Lautaro Martínez y terminó con un centro que Enzo Fernández conectó de cabeza para el 3-2 definitivo. El gol que eliminó a Egipto nació, según ellos, de una falta que nunca se cobró. Ahí explotó todo.
La Federación Egipcia, con su presidente Hani Aburrida a la cabeza, presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje de todo el encuentro, pidiendo la exclusión de Letexier y su equipo del resto del torneo. El reclamo oficial apuntaba puntualmente a dos jugadas: la revisión del pisotón sobre Lisandro Martínez, que anuló el gol de Zico, y la falta previa sobre Salah que, según Egipto, nunca se analizó antes del gol de Enzo Fernández. El entrenador Hossam Hassan fue más allá y aseguró que el partido estuvo arreglado, sugiriendo que desde la propia selección argentina se había presionado al árbitro. Antes del partido había avisado que ningún egipcio le tiene miedo a nadie. Su hermano y asistente técnico, Ibrahim Hassan, lanzó la frase que más se repitió en la previa: ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y 26 Messis más. Palabras que, después de la eliminación, sonaron completamente distintas. Hassan, dato curioso, es el máximo goleador histórico de la selección egipcia, con 69 goles en su carrera como jugador. Salah quedó cerca de esa marca sin llegar a superarla. Y en medio de ese incendio verbal, con Zico calificando la derrota de injusticia total, clara y evidente, acusando al árbitro de estar en contra de Egipto desde el silbatazo inicial, y denunciando además en otra entrevista que el torneo entero estaba amañado, habló la voz que todos estaban esperando, la del capitán. La del hombre que durante años cargó con la responsabilidad de todo un país sobre los hombros, con 34 años y probablemente jugando su último mundial, porque para el próximo, en 2030, ya tendrá 38, y Salah eligió otro camino. Fíjate en la diferencia. Mientras su entrenador hablaba de arreglos y presiones, Mohamed Salah dijo, palabra por palabra, ante todo fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y en cuanto al arbitraje prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. Ninguna acusación directa, ninguna palabra contra Letexier. Y sin embargo, esa frase final, está a la vista de todos lo que pasó, dejaba la puerta abierta a que cada oyente completara la idea como quisiera. Un recurso casi diplomático, decir sin decir, señalar sin acusar, la ambigüedad perfecta para un capitán que no quería sumarse al escándalo de su entrenador, pero tampoco iba a fingir que todo había sido normal. Y hay algo más que muy pocos medios remarcaron con la misma fuerza. Consultado directamente por las declaraciones incendiarias de Zico y de su propio director técnico, Salah marcó distancia de un modo que sorprendió a su país entero. Dijo que entendía la frustración de sus compañeros, que las emociones después de un partido así toman el control, pero fue tajante en una idea. Personalmente, no creía que a Egipto le hubieran robado el partido. Que el árbitro tomó decisiones como lo hace cualquier árbitro, pero que el resultado no se decidió por el arbitraje. En un vestuario donde casi todos señalaban a Letexier, el capitán rompió la unanimidad. Todavía hubo más. Preguntado específicamente por la jugada de Julián Álvarez, la que originó el gol de la eliminación, Salah fue el propio protagonista de esa acción y aún así evitó la victimización. Reconoció que su selección se sintió perjudicada, mencionó el gol anulado y el penal no cobrado, pero cerró con una frase que contrastó con todo el discurso de sus compañeros. Dijo que esperaba que Argentina llegara hasta el final del torneo. Un gesto de deportividad que, viniendo del jugador que perdió la pelota en la jugada más discutida del partido, tuvo un peso enorme. Porque aquí está el detalle que casi nadie contó con precisión. 2 días después de la eliminación, la propia FIFA salió a responder públicamente, algo que no suele hacer con cada polémica del torneo. Pierluigi Collina, la máxima autoridad arbitral del organismo y considerado durante años el mejor árbitro del mundo en su época como juez, analizó exactamente esa jugada, la de Álvarez y Salah, en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, y explicó públicamente el criterio. Si un defensor toca primero el balón y después se produce un contacto normal entre los jugadores, no hay infracción. Distinto es, aclaró, si directamente se pisa a un rival, como en la jugada de Lisandro Martínez que sí terminó en gol anulado. Según Collina, tanto el árbitro como el VAR entendieron que entre Salah y Álvarez hubo un contacto normal del juego, no una falta. La FIFA incluso difundió un ángulo inédito de la recuperación de Álvarez para respaldar esa lectura, además del video de la revisión del pisotón sobre Martínez. Y varios videos que circularon después en redes, grabados desde otras tribunas, mostraban algo parecido, que era el propio jugador egipcio quien generaba el contacto al intentar recuperar el equilibrio tras perder el balón, más que una zancadilla del argentino.
Incluso analistas arbitrales quedaron divididos sobre el otro reclamo, el del agarrón de McAllister. Para unos no había intención suficiente como para pitar penal, para otros sí. Es decir, la jugada que encendió una denuncia oficial ante la FIFA, la que llevó a un entrenador a hablar de partido arreglado, terminó siendo respaldada por el máximo responsable arbitral del organismo que gobierna el fútbol mundial. Y el propio capitán del equipo damnificado, el hombre que estuvo en el corazón de esa jugada, nunca quiso convertirla en un escándalo. Ahí es donde cobra sentido esa primera frase que escuchaste al principio de este video. Fue la voluntad de Dios, no era solo una expresión religiosa de resignación, era, en el fondo, la forma que eligió un capitán para bajarle la temperatura a una eliminación dolorosa, sin desautorizar a su entrenador en público, pero sin sumarse tampoco a una teoría de conspiración que la propia FIFA terminaría desmintiendo días después. Y hubo una segunda frase de Salah, menos citada, que va en la misma dirección. Reconoció que Egipto sufrió un gol anulado y un penal no cobrado a su favor, pero cerró diciendo que el entrenador había felicitado al plantel por su desempeño, como si quisiera que la última imagen del torneo fuera de orgullo y no de rabia. Compara ese tono con el de su compañero Zico, que directamente acusó al árbitro de estar en contra de Egipto desde el arranque del partido, o con el de su entrenador, convencido de una maniobra orquestada desde fuera de la cancha. Salah, la voz con más autoridad de todo ese vestuario, decidió no sumar leña a un incendio que su federación ya había encendido, con la denuncia formal ante la FIFA. Mientras tanto, Argentina ya mira hacia adelante. Con Messi como máximo goleador histórico de los mundiales y una clasificación agónica que quedará en la memoria de esta copa, la albiceleste espera ahora a Suiza en los cuartos de final, en Kansas City, el rival que un par de días antes había dejado en el camino a Colombia. Para Egipto, en cambio, el mundial terminó de la peor manera posible, ganando 80 minutos y quedándose afuera en los últimos 15. Y la pregunta que queda flotando después de todo esto no es solo arbitral, es sobre el liderazgo. Sobre qué significa ser capitán cuando tu equipo pierde de la manera más dolorosa posible y todos a tu alrededor gritan injusticia. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que Salah eligió el camino correcto al no sumarse al reclamo de su entrenador? ¿O crees que como capitán debió respaldar con más fuerza a su selección? Déjamelo en los comentarios, porque esta discusión todavía no termina. Y si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene en cuartos de final promete ser todavía más grande. Egipto se fue del mundial entre lágrimas y polémica, pero Salah, con esa frase corta y ambigua, dejó una lección que muchos capitanes deberían aprender. A veces, la grandeza no está en gritar más fuerte que nadie, sino en saber exactamente cuándo callar.